¿Estás buscando la guía de inicio de Anulus definitiva? No busques más, el lanzamiento global ya está aquí, y si no quieres arruinar tu cuenta desde el primer minuto, necesitas saber cómo hacer el reroll perfecto y cuáles son los mejores personajes de la tier list actual. En este vídeo vamos a desglosar desde el crafteo de armas hasta el complejo sistema de mutaciones, para que domines el combate táctico, incluso si eres un jugador 100% free to play. Olvida las guías incompletas, hoy aprenderás a gestionar tus diamantes negros y a usar el clima a tu favor. Si quieres empezar a Nulus como un profesional, quédate porque empezamos. Para lo del tema del reroll, por si acaso hay mucha gente, pues yo lo que recomiendo siempre es entrar como invitado. Es decir, no creéis cuenta, como estáis viendo, podéis entrar desde móvil como invitado. Digo, aquí sería la región. Igual también saldrá en iOS. Es este botón de aquí. Como veis, sale para eliminar tu cuenta. ¿A dónde eliminate? A ver, la información del juego se eliminará de forma permanente. ¿Estás seguro de eso? Sí. Ah, amigo, aquí está. Recordatorio. Hacer esto te dará 30 días. Wow, esto es a lo que me refería. Que os van a como a cancelar 30 días el juego, vuestro teléfono, dispositivo móvil. Así que, a ver, cada uno es libre de hacer esto. Puedes, como digo, crear cuentas de correo electrónico. Por ejemplo, si vienes aquí y le das con correo electrónico, como veis, metéis el buzón, el correo electrónico temporal, que si buscáis en Google hay un montón de páginas que os dan correos temporales. Os llega el código de verificación, contraseña y metéis. Si os llega a gustar ese juego, pues luego lo podéis enlazar con TapTap, Google o Facebook, por ejemplo. Es decir, si os gusta la cuenta. Y esto sería el reroll definitivo, por así decirlo. Como veis, hay como 30 días Dentro del Strike. Juego también encontraremos sistemas de crafteo, como estáis viendo. Vamos a darle. Vamos a subirle de nivel. Necesitaríamos, ¿qué materiales necesitamos? Nos haría falta este libro 4, libro cuarto y libro quinto. No sé si lo podemos craftear. Vamos a verlo. Era aquí en Barracks, no. Era en Forja. Libro 4 y libro 5 no podemos todavía craftearlos como tal. Aquí tenemos para equiparnos. Vale, vamos a utilizarlo. Humanos, orcos, elfos y Medgeks. Nosotros tenemos el humano. Vamos a equiparle este. Al Raider este no. Quiero a ella, a Strike. Vamos a equiparle las cosillas. Vamos a equiparle esto. ¿Esto cuánto tiene? 200 y 200. Me gusta más este, protege más. Vale, de aquí nada más. En stats, skills. Basic attacks, 3 turnos. Sus stats base serían estos de aquí. Armory, Blitz. Wow, qué guapo está. Obtener a esta sería un lujazo. Bio, ella es nación y sus facciones, el lore de ella. Vamos a equiparle esto. Este no está equipado en ninguno, también vamos a equiparle. Aquí tenemos a nuestro mago orco. Luego podremos ir desbloqueando más armas, porque completando misiones te van a ir dando puzzles para ir completándolo poco a poco todas las demás armaduras. Necesitamos 4, solo tenemos 2 para mejorarlo en unos stats u otro. Importante también saber qué ramificaciones vas a querer utilizar de cada personaje, porque como vemos, varía mucho el ataque, el daño de la facción. Por ejemplo, puede ser Vanguard o Guardia. Wow, qué guapo se ve, ¿eh? El juego en Unreal Engine 5 se nota muchísimo. Creo que yo iré por el Vanguard. Como vemos, también cambia totalmente los atributos y habilidades, lo que estamos viendo aquí. El activo, el pasivo, sus habilidades, o ¿cómo decirlo? Sus pasivas. Con este aumentaríamos a 3, nos quedaría uno más por conseguir. Vamos a gastarlo. Hay que saber utilizarlos también muy bien. Yo, como digo, es por mostraros a vosotros en el gameplay. Bueno, en la guía. Si no queréis, por lo que sea, el Wolf Rider, si no queréis a este personaje como tal, lo que podéis hacer es mejorar solo aquellos que vosotros queráis, no el que yo digo. A ver, este no tenemos nada, ¿no? 1, 2, 3. Y este, mira, tiene más daño, distintos. Este me está gustando más, ¿eh? Yo creo que el Stronghold. ¡Wow! Este tiene buenísimos stats. Bueno, de ataque no tanto. Resistencia baja muchísimo. Este yo creo, ¿eh? El Warrior. Ya tendrías que aquí ir viendo cuál te conviene más, ¿eh? Como veis, cada uno es una ramificación distinta. Te podría decir que no hay dos iguales, por así decirlo. Todos tienen como distintos stats y además se puede ver el nombre. Bernard Howell, es Lemon Blaze el Lion y todos estos de aquí. Vale, aquí era, ¿no? Este igual necesita.
En este conseguíamos que cada... Mira, aquí nos ha puesto, como gastamos una poción más, es cada 10 bebidas, consigues un leyenda sí o sí. En este caso era cada 90, consigues un attendant, que es como algo más superior. Pues en los temas de los gachas, como vemos, ya hemos gastado 10, 11. Nos han regalado hasta 28. ¿Qué significa todas estas cosillas? Pues puedes, uno, conseguir personajes que van a estar más rotos. Por ejemplo, Moon, Keller, Vida, Bisegler. Es algo muy, muy roto. Como vemos, cada 90, en este caso, cada 90 tiros tienes garantizado una Attendant Merc. Entonces aquí lo que recomiendo... Yo, por ejemplo, esto lo consigues rápido. Espérate a conseguir 28. Yo consigo 28 creo que una hora o por ahí. Consigues rápido 28. Y ahí pruebas a ver cuál te toca. A lo mejor no sale uno bueno, porque nos está fallando ya. En el anterior morimos unos. Mira, tenemos un espadachín, ¿no? Un sword, espadachín, humano. Solo uno nos ha tocado. Dime que me toca algo más. Vale, tenemos también voladores. Sky Soldier, ella es voladora, de aire. No me ha tocado tampoco muchas cosas buenas, la verdad. El sonido muy bonito. Tenemos para tirar otra vez. ¿17 tenemos? Vamos a probar otra vez. Y bueno, espérate, teníamos una taberna también, si no me equivoco. En la taberna también tenemos... Ah, aquí hemos gastado ya. Solo nos quedan 7. Recruit info. Casi es lo mismo, ¿no? Solo que habría que mirar mucho los... ¿cómo decir? Los porcentajes de que te pueden tocar. Élite, legendario. Mira, nos dan uno gratis, pone. Oh, un dorado, un dorado. Ah, bueno, no me ha tocado uno malo, Me ha tocado un morado. Un morado Fire Invoker. Me gusta, me gusta. Nos ha regalado uno. Tenemos 7, 10. Y en este son 8. Nos faltarían 2 para conseguir. ¿Estos son más especiales o qué? Legendario 0,3. ¡Hala! Para conseguir estos bajísimos, Pero claro, estos son los que te van regalando al completar misiones. Aquí ya digo, es lo que tú quieras. Yo optaría por ir lo que he ido yo. Al que te garantiza 10 un legendario. Pues ya tendríamos Fast Transfer. Podemos mejorar uno. Buah, esto es importante. Mira, puedes unificar este con este y obtienes uno con lanza y a lo mejor con los mismos atributos que tiene un mago. Nada, qué raro, ¿no? Qué guapo, mejor dicho. Buah, con esto también tienes que saber jugar. Si te conviene o no. A ver, me gustó el morado. ¿Dónde está? Este de aquí. ¿Cómo se ve, Mira. No sé si se puede acercar más. No, no se puede acercar. Si lo vierais, se ve guapísimo. Luego veremos qué clase... Mira, este viene con clase mejorada. En cambio, en los que os tocan el de 90 garantizado, te viene ya lo último. ¡Wow! ¿Este cómo se ve? Para el tema de gift codes, como veis, hay un apartado especial en el menú que pone gift code aquí abajo. Cuando salga alguno, dejaré en la descripción. Que en esta semana creo que dijeron que iba a salir. Ayer fue su lanzamiento. De aquí a unos varios días van a sacar varios gift codes dependiendo de cómo vaya el juego. Yo lo dejaré en la descripción y vosotros solo tenéis que venir aquí y meterlo, ya sabéis. Lo que hemos dicho, luego las estadísticas de tu persona, es decir, si eres bondadoso, si eres gentil y demás, las acciones, porque en el mundo de este juego te pedirá una acción u otra, que tendrás que decir tú, oye, pues yo me quedo con la tierra, que para eso, o se la devuelvo a sus dueños antiguos, o cosas de esas. Todo eso marcará por así decirlo, el orden en el que te van a poner todo esto de bondad, o te van a poner más, por ejemplo, de fama. Tienes más fama, fight value, cosas de estas. Como veis, un montón de premios, rewards, todo el rato van regalando cosillas. El juego en sí no es un pay to win, es un pay to fast. Es decir, aquel que paga consigue las cosas más rápidos. Pero aquel que no paga puede conseguirlo, pero necesita más tiempo. Por eso es el pay to fast. ¿Tú lo estás probando? ¿Lo estás jugando? ¿Lo has jugado? ¿Lo conocías? ¿Habías probado su beta? Yo realmente no. Es decir, este juego lo conozco justo el día del lanzamiento, que fue ayer, que quise sacar el vídeo, pero no pude. Si es así, dime en qué nivel más o menos vas. Y también, si en qué modo del nivel historia. Porque el capítulo 3 dicen que es uno de los más complicados. Ahora sí podríamos ir al sistema de batalla para enseñaros cómo funciona este juego. Y es un juego muy estratégico. Es decir, aquí no vale que, por ejemplo, con cuál quiero pegar yo primero con el que sea. No, aquí no vale esto así. Este por este, vamos a poner. Ah, bueno, estos dos se quedan así. Tienes que saber también qué tropas elegir. Cuáles te convienen más. El clima, como hemos dicho, en este caso es el weather es sunny, el clima es soleado. El tiempo, como vemos, no hay ningún efecto. Suele haber algunos efectos, es decir, dependiendo del clima va a importar mucho qué tropas debes sacar. Lo siguiente también es conocer a los rivales. Por ejemplo, tenemos a uno de tipo hacha. Y este sería de tipo Swordman o espada, ¿no? Espadachín, por así decirlo. Pues tú te puedes venir
y ver los atributos. Aquí tenemos los atributos. Como veis, el hacha mata a lanza, lanza mata a espada y espada mata a hacha. No sé si lo entendéis así. Luego tenéis arqueros y magos, que normalmente los que son de aire son muy dañinos a los que son de aire, es decir, a los que vuelan. No me salía la palabra. Ya que en el campo podremos encontrar lo de estos efectos. Puedes encontrar baúles para congelar, baúles para quemar y el de envenenamiento. Importante saber cómo utilizarlos. Yo, si os recomiendo, tenéis que ser con tiradores. Porque los de cerca, ellos mismos también se congelan y se hacen daño. Vale, vamos al tema de batalla. Le damos a batalla. Aquí empezaríamos. Como hemos dicho, aquí es ir atacando, moviéndote y atacas. Vale, vamos a atacar a este. Desde aquí. Hacemos daño, doble ataque. Para la acción del enemigo nos ataca. Si os dais cuenta, cuando ellos me atacan o yo ataco, siempre hay un contraataque. Siempre. Esto también tienes que saber que tienes que, por ejemplo, si yo le mato, ya no va a haber contraataque que valga. Igual aquí. Bueno, aquí le han dado más ataque a él. Por ejemplo, aquí yo no me puedo mover hasta ahí. Voy a llegar hasta aquí. Y este al atacar siempre retrocede y va uno para atrás. Este es el sistema de pelea. Ahora mismo es porque es el de ejemplo que os he querido mostrar. Cuando vayáis avanzando más, habrá muchas más tropas y os tendréis que elaborar bien vuestra estrategia. Saber qué tropas vais a usar, cuáles mejorar y demás. Como vemos, tienes que explorar un montón el mapa es grande. Y cada vez hay monstruos más difíciles. No son así de fáciles. Nosotros llevamos por el monta 2. En este caso, pues aquí incluso utilizaremos 5 tropas, si no me equivoco. Y ellos tendrán un... Vamos, ¿cuántos tienen ellos? Ah, mira, se escucha aquí. Dice Gortontan Soldier. Vale. Nosotros somos 5 ahora mismo.